Capítulo 2. Santificación. Santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. El tema de la santificación es uno que, me temo, muchos desprecian enormemente. Algunos incluso lo rechazan con burla y desdén. Lo último que querrían es ser un santo o un hombre santificado. Sin embargo, este tema no merece ser tratado de esta manera. No es un enemigo, sino un amigo. Es un tema de la máxima importancia para nuestras almas. Si la Biblia es verdadera, es seguro que, a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Hay tres cosas que, según la Biblia, son absolutamente necesarias para la salvación de todo hombre y mujer en la cristiandad. Estas tres son, la justificación, la regeneración y la santificación. Las tres se encuentran en cada hijo de Dios, es tanto nacido de nuevo, como justificado y santificado. Aquel que carece de cualquiera de estas tres cosas no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios, y si muere en esa condición, no será hallado en el cielo y glorificado en el último día. Es un tema que es particularmente oportuno en el día presente. Extrañas doctrinas han surgido últimamente sobre el tema de la santificación. Algunos parecen confundirla con la justificación. Otros la minimizan hasta dejarla en nada, bajo el pretexto del celo por la gracia libre, y la descuidan prácticamente por completo. Otros temen tanto que las obras sean parte de la justificación, que apenas pueden encontrar lugar alguno para las obras en su religión. Otros establecen un estándar equivocado de santificación ante sus ojos, y al no alcanzarlo, desperdician sus vidas en repetidas deserciones de iglesia en iglesia, de capilla en capilla, y de secta en secta, en la vana esperanza de encontrar lo que buscan. En un día como este, un examen tranquilo del tema, como una gran doctrina central del Evangelio, puede ser de gran utilidad para nuestras almas. 1. Consideremos, en primer lugar, la verdadera naturaleza de la santificación. 2. Consideremos, en segundo lugar, las marcas visibles de la santificación. 3. Consideremos, finalmente, en qué se asemejan y son iguales la justificación y la santificación, y en qué difieren y son diferentes. Sí, lamentablemente, el lector de estas páginas es uno de aquellos que no se interesan en nada más que en este mundo, y no hace ninguna profesión de fe religiosa. No puedo esperar que muestre mucho interés en lo que estoy escribiendo. Probablemente pensarás que es un asunto de palabras y nombres y de cuestiones sutiles sobre las que no importa que creas. Pero si eres un cristiano reflexivo, razonable y sensato, me atrevo a decir que encontrarás que vale la pena tener algunas ideas claras sobre la santificación. 1. En primer lugar, debemos considerar la naturaleza de la santificación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de un hombre santificado? La santificación es esa obra espiritual interior que el Señor Jesucristo realiza en un hombre por medio del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser un verdadero creyente. No solo lo lava de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo separa de su amor natural al pecado y al mundo, pone un nuevo principio en su corazón, y lo hace prácticamente piadoso en la vida. El instrumento mediante el cual el Espíritu efectúa esta obra es generalmente la palabra de Dios, aunque a veces usa aflicciones y visitaciones providenciales sin la palabra. Primera de Pedro 3:1, el sujeto de esta obra de Cristo por su Espíritu es llamado en las Escrituras un hombre santificado. Aquel que supone que Jesucristo solo vivió, murió y resucitó para proveer justificación y perdón de los pecados para su pueblo, aún tiene mucho que aprender. Sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor, y haciéndolo solo un Salvador a medias. El Señor Jesús se ha comprometido a todo lo que las almas de su pueblo necesitan, no solo para liberarlos de la culpa de sus pecados mediante su muerte expiatoria, sino del dominio de sus pecados, al poner en sus corazones el Espíritu Santo, no solo para justificarlos, sino también para santificarlos. Él es, así, no solo su justicia, sino su santificación. Primera de Corintios 1:30. Escuchemos lo que dice la Biblia: por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Cristo os ha reconciliado en el cuerpo de su carne mediante la muerte, para presentaros santos, sin mancha y sin reproche delante de él. Juan 17:19, Efesios 5:25, Tito 2:14, Primera de Pedro 2:24, Colosenses 1:22. Que se considere cuidadosamente el significado de estos 5 textos. Si las palabras significan algo, enseñan que Cristo se encarga de la santificación, no menos que de la justificación de su pueblo creyente. Ambas están igualmente previstas en ese pacto eterno ordenado en todas las cosas y seguro, del cual el mediador es Cristo. De hecho, Cristo en un lugar es llamado el que santifica, y su pueblo, los que son santificados. Hebreos 2:11. El tema que tenemos ante nosotros es de tan profunda y vasta importancia, que requiere ser protegido, aclarado, delimitado y señalado por todos lados. Una doctrina que es necesaria para la salvación nunca puede desarrollarse con demasiada precisión, ni sacarse a la luz con demasiada amplitud. Aclarar la confusión entre doctrinas y doctrinas, que es tan común entre los cristianos, y trazar la relación precisa entre las verdades en la religión, es una forma de alcanzar precisión en nuestra teología.
Por lo tanto, no dudaré en presentar a mis lectores una serie de proposiciones o declaraciones conectadas, extraídas de las Escrituras, que creo que serán útiles para definir la naturaleza exacta de la santificación. 1. La santificación, entonces, es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo que la verdadera fe da a un cristiano. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. La rama que no da fruto no es una rama viva de la vid. La unión con Cristo que no produce ningún efecto en el corazón y en la vida es una unión meramente formal, que no tiene valor ante Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora en el carácter no es mejor que la fe de los demonios. Es una fe muerta, porque está sola. No es el don de Dios. No es la fe de los elegidos de Dios. En resumen, donde no hay santificación de vida, no hay fe real en Cristo. La verdadera fe obra por el amor. Constriñe al hombre a vivir para el Señor desde un profundo sentido de gratitud por la redención. Le hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él. Al ser muy perdonado, ama mucho. Quien es limpiado por la sangre, anda en la luz. Quien tiene una verdadera y viva esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Santiago 2:17 al 20, Tito 1:1, Gálatas 5:6, Primera de Juan 1:7, 3:3. 2. La santificación, además, es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. El que ha nacido de nuevo y se ha hecho una nueva criatura, recibe una nueva naturaleza y un nuevo principio, y siempre vive una vida nueva. Una regeneración que un hombre pueda tener y aún así vivir descuidadamente en pecado o mundanalidad, es una regeneración inventada por teólogos no inspirados, pero nunca mencionada en las Escrituras. Por el contrario, San Juan dice expresamente que el que es nacido de Dios no comete pecado, hace justicia, ama a los hermanos, se guarda a sí mismo, y vence al mundo. Primera de Juan 2:29, 3:9 al 14, 5:4 al 18. En resumen, donde no hay santificación no hay regeneración, y donde no hay vida santa no hay nuevo nacimiento. Sin duda, esto es difícil de aceptar para muchas mentes, pero, difícil o no, es una verdad sencilla de la Biblia. Está escrito claramente que el que es nacido de Dios es aquel en quien su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9. 3. La santificación, además, es la única evidencia cierta de la morada del Espíritu Santo, que es esencial para la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu nunca permanece inactivo o ocioso dentro del alma, siempre hace sentir su presencia mediante el fruto que hace que se produzca en el corazón, el carácter y la vida. El fruto del Espíritu, dice San Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y cosas semejantes. Gálatas 5:22. Donde se encuentran estas cosas, allí está el Espíritu, donde faltan, los hombres están muertos delante de Dios. El Espíritu es comparado con el viento, y, al igual que el viento, no puede ser visto por nuestros ojos corporales. Pero así como sabemos que hay viento por el efecto que produce en las olas, los árboles y el humo, también podemos saber que el Espíritu está en un hombre por los efectos que produce en la conducta del hombre. Es un sinsentido suponer que tenemos el Espíritu, si no también andamos en el Espíritu. Gálatas 5:25. Podemos depender de esto como una certeza positiva, que donde no hay vida santa, no hay Espíritu Santo. El sello que el Espíritu imprime en el pueblo de Cristo es la santificación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos, y solo ellos, son hijos de Dios. Romanos 8:14. 4. La santificación, además, es la única marca segura de la elección de Dios. Los nombres y el número de los elegidos son, sin duda, una cosa secreta que Dios ha guardado sabiamente en su propio poder, y no ha revelado al hombre. No se nos ha dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida, y ver si nuestros nombres están allí. Pero si hay algo claramente y manifiestamente establecido acerca de la elección, es esto, que los hombres y mujeres elegidos pueden ser conocidos y distinguidos por vidas santas. Está expresamente escrito que son elegidos mediante la santificación, escogidos para salvación mediante la santificación, predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que sean santos. Por lo tanto, cuando San Pablo vio la fe operante, el amor laborioso y la esperanza paciente de los creyentes tesalonicenses, dice: conozco vuestra elección de Dios. Primera de Pedro 1:2, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Romanos 8:29, Efesios 1:4, Primera de Tesalonicenses 1:3, 4. Aquel que se jacta de ser uno de los elegidos de Dios, mientras vive voluntaria y habitualmente en el pecado, solo se está engañando a sí mismo y está hablando una blasfemia malvada. Por supuesto, es difícil saber lo que la gente realmente es, y muchos que hacen una buena muestra exteriormente en la religión, pueden resultar al final ser hipócritas con corazones podridos. Pero donde no hay, al menos, alguna apariencia de santificación, podemos estar bastante seguros de que no hay elección. El Catecismo de la Iglesia enseña correctamente y sabiamente que el Espíritu Santo santifica a todo el pueblo elegido de Dios. 5. La santificación, además, es algo que siempre será visible. Al igual que la cabeza suprema de la Iglesia, de la cual proviene, no puede ser escondida. Cada árbol se conoce por su propio fruto. Lucas 6:44.
Una persona verdaderamente santificada puede estar tan vestida de humildad que no vea en sí misma más que debilidad y defectos. Al igual que Moisés, cuando descendió del monte, puede que no sea consciente de que su rostro resplandece. Al igual que los justos en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, puede que no vea que ha hecho algo digno de la atención y alabanza de su maestro, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos. Mateo 25:37. Pero, ya sea que lo vea o no, otros siempre verán en él un tono, un sabor, un carácter y un hábito de vida distintos a los de otros hombres. La idea misma de que un hombre esté santificado, mientras no se vea ninguna santidad en su vida, es un sinsentido y un uso indebido de las palabras. La luz puede ser muy tenue, pero si hay solo una chispa en una habitación oscura, se verá. La vida puede ser muy débil, pero si el pulso solo late un poco, se sentirá. Lo mismo ocurre con un hombre santificado, su santificación será algo que se siente y se ve, aunque él mismo no lo comprenda. Un santo en quien no se vea más que mundanalidad o pecado es una especie de monstruo no reconocido en la Biblia. 6. La santificación, además, es una cosa por la cual cada creyente es responsable. Al decir esto, no quiero ser malentendido. Afirmo tan firmemente como cualquiera que cada hombre en la tierra es responsable ante Dios, y que todos los perdidos quedarán sin palabras y sin excusas en el último día. Cada hombre tiene poder para perder su propia alma. Mateo 16:26. Pero, aunque sostengo esto, mantengo que los creyentes son eminentemente y peculiarmente responsables, y tienen una obligación especial de vivir vidas santas. No son como otros, muertos y ciegos y no renovados, están vivos para Dios, y tienen luz y conocimiento, y un nuevo principio dentro de ellos. ¿De quién es la culpa si no son santos, sino de ellos mismos? ¿A quién pueden echar la culpa si no están santificados, sino a sí mismos? Dios, que les ha dado gracia y un nuevo corazón, y una nueva naturaleza, les ha privado de toda excusa si no viven para su alabanza. Este es un punto que se olvida con demasiada frecuencia. Un hombre que profesa ser un verdadero cristiano, mientras se queda tranquilo, contento con un grado muy bajo de santificación, si es que tiene alguno, y te dice fríamente que no puede hacer nada, es una vista muy lamentable, y un hombre muy ignorante. Contra esta ilusión debemos vigilar y estar en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes como seres responsables y rendidos a cuentas. Si el Salvador de pecadores nos da gracia renovadora, y nos llama por su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos nuestra gracia y no que nos durmamos. El olvido de esto causa que muchos creyentes entristezcan al Espíritu Santo y los convierte en cristianos muy inútiles e incómodos. 7. La santificación, además, es una cosa que admite crecimiento y grados. Un hombre puede ascender de un escalón a otro en santidad y estar mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. Más perdonado y más justificado de lo que estaba cuando creyó por primera vez, no puede estar, aunque pueda sentirlo más. Más santificado, ciertamente puede estar, porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, ampliada y profundizada. Este es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos, cuando usó las palabras, santifícalos, y de la oración de San Pablo por los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique. Juan 17:17, Primera de Tesalonicenses 4:3. En ambos casos, la expresión implica claramente la posibilidad de una santificación creciente, mientras que una expresión como justifícalos nunca se aplica a un creyente en las Escrituras, porque no puede estar más justificado de lo que está. No encuentro ningún fundamento en las Escrituras para la doctrina de la santificación imputada. Es una doctrina que me parece confundir cosas que difieren y conducir a consecuencias muy malas. No menos, es una doctrina que está rotundamente contradecida por la experiencia de todos los cristianos más eminentes. Si hay algún punto en el que los santos más santos de Dios están de acuerdo, es este, que ven más, y saben más, y sienten más, y hacen más, y se arrepienten más, y creen más, a medida que avanzan en la vida espiritual, y en proporción a la cercanía de su caminar con Dios. En resumen, crecen en gracia, como San Pedro exhorta a los creyentes a hacerlo, y abundan más y más, según las palabras de San Pablo. Segunda de Pedro 3:18, Primera de Tesalonicenses 4:1. 8. La santificación, además, es una cosa que depende en gran medida del uso diligente de medios escriturales. Cuando hablo de medios, tengo en mente la lectura de la Biblia, la oración privada, la asistencia regular al culto público, la escucha regular de la palabra de Dios, y la recepción regular de la cena del Señor. Lo afirmo como un hecho simple, que nadie que sea descuidado con estas cosas debe esperar avanzar mucho en santificación. No encuentro ningún registro de algún santo eminente que alguna vez las haya descuidado. Son canales designados a través de los cuales el Espíritu Santo transmite suministros frescos de gracia al alma y fortalece la obra que Él ha comenzado en el hombre interior. Que los hombres llamen a esto doctrina legal si les parece, pero nunca me apartaré de declarar mi creencia de que no hay ganancias espirituales sin esfuerzo. Esperaría tanto que un agricultor prospere en su negocio contentándose con sembrar sus campos y nunca mirarlos hasta la cosecha, como esperar que un creyente alcance mucha santidad si no es diligente con la lectura de la Biblia, sus oraciones y el uso de sus domingos. Nuestro Dios es un Dios que trabaja por medios, y nunca bendecirá el alma de aquel hombre que pretende estar tan alto y espiritual que pueda progresar sin ellos. 9. La santificación, además, es una cosa que no impide que un hombre tenga una gran cantidad de conflicto espiritual interno.
Por conflicto me refiero a una lucha dentro del corazón entre la naturaleza vieja y la nueva, la carne y el espíritu, que se encuentran juntos en cada creyente. Gálatas 5:17. Un profundo sentido de esa lucha y una gran cantidad de incomodidad mental a causa de ella no son prueba de que un hombre no esté santificado. Más bien, creo que son síntomas saludables de nuestra condición y demuestran que no estamos muertos, sino vivos. Un verdadero cristiano es uno que no solo tiene paz de conciencia, sino también guerra interna. Puede ser conocido por su combate tanto como por su paz. Al decir esto, no olvido que estoy contradiciendo las opiniones de algunos cristianos bien intencionados que sostienen la doctrina llamada perfección sin pecado. No puedo evitarlo. Creo que lo que digo está confirmado por el lenguaje de San Pablo en el 7º capítulo de Romanos. Recomiendo ese capítulo para el estudio cuidadoso de todos mis lectores. Estoy bastante seguro de que no describe la experiencia de un hombre no convertido, o de un cristiano joven e inestable, sino de un santo experimentado en estrecha comunión con Dios. Nadie más que tal hombre podría decir, me deleito en la ley de Dios según el hombre interno. Romanos 7:22. Creo, además, que lo que digo está demostrado por la experiencia de todos los siervos más eminentes de Cristo que hayan vivido. La prueba completa se encuentra en sus diarios, sus autobiografías y sus vidas. Creyendo todo esto, nunca dudaré en decir a las personas que el conflicto interno no es prueba de que un hombre no sea santo, y que no deben pensar que no están santificados porque no se sienten completamente libres de la lucha interna. La libertad la tendremos, sin duda, en el cielo, pero nunca la disfrutaremos en este mundo. El corazón del mejor cristiano, incluso en su mejor momento, es un campo ocupado por 2 campamentos rivales, y la compañía de 2 ejércitos. Cantar de los Cantares 6:13. Que las palabras del artículo 13 y 15 sean bien consideradas por todos los eclesiásticos, la infección de la naturaleza permanece en los regenerados. Aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, ofendemos en muchas cosas, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 10. La santificación, además, es una cosa que no puede justificar a un hombre, y aún así agrada a Dios. Esto puede parecer maravilloso, pero es cierto. Las acciones más santas del santo más santo que haya vivido están todas más o menos llenas de defectos e imperfecciones. Están ya sea equivocadas en su motivo o defectuosas en su ejecución, y en sí mismas no son mejores que pecados espléndidos, merecedores de la ira y condenación de Dios. Suponer que tales acciones pueden soportar la severidad del juicio de Dios, expiar el pecado y merecer el cielo, es simplemente absurdo. Por las obras de la ley nadie será justificado. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:20-28. La única justicia con la que podemos presentarnos ante Dios es la justicia de otro, la perfecta justicia de nuestro sustituto y representante, Jesucristo el Señor. Su obra, y no nuestra obra, es nuestro único título para el cielo. Esta es una verdad por la que deberíamos estar dispuestos a morir para mantener. Por todo esto, sin embargo, la Biblia enseña claramente que las acciones santas de un hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables a los ojos de Dios. Con tales sacrificios está bien agradado Dios. Hebreos 13:16. Obedeced a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Colosenses 3:20. Hacemos las cosas que son agradables a su vista. Primera de Juan 3:22. Que esto nunca se olvide, pues es una doctrina muy consoladora. Así como un padre se alegra con los esfuerzos de su pequeño hijo por agradarle, aunque sea solo al recoger una margarita o caminar por una habitación, así nuestro Padre en el cielo se alegra con las pobres actuaciones de sus hijos creyentes. Él mira el motivo, el principio y la intención de sus acciones, y no meramente su cantidad y calidad. Los considera como miembros de su propio Hijo amado, y por su causa, donde quiera que haya un ojo sincero, Él se complace. Aquellos eclesiásticos que disputan esto harían bien en estudiar el artículo 12 de la Iglesia de Inglaterra. 11. La santificación, además, es una cosa que será absolutamente necesaria como testimonio de nuestro carácter en el gran día del juicio. Será totalmente inútil alegar que creímos en Cristo, a menos que nuestra fe haya tenido algún efecto santificador y se haya visto en nuestras vidas. Evidencia, 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 será la única cosa necesaria cuando el gran trono blanco se haya establecido, cuando se abran los libros, cuando los sepulcros entreguen sus ocupantes, cuando los muertos sean acusados ante el tribunal de Dios. Sin alguna evidencia de que nuestra fe en Cristo fue real y genuina, solo resucitaremos para ser condenados. No encuentro ninguna evidencia que será aceptada en ese día, excepto la santificación. La cuestión no será cómo hablamos y qué profesamos, sino cómo vivimos y qué hicimos. Que nadie se engañe en este punto. Si algo es seguro sobre el futuro, es que habrá un juicio, y si algo es seguro sobre el juicio, es que las obras y hechos de los hombres serán considerados y examinados en él. Juan 5:29, 2 de Corintios 5:10, Apocalipsis 20:13. El que supone que las obras no tienen importancia, porque no pueden justificarnos, es un cristiano muy ignorante. A menos que abra los ojos, encontrará por su propio costo que si llega al tribunal de Dios sin alguna evidencia de gracia, sería mejor no haber nacido. 12. La santificación, por último, es absolutamente necesaria para entrenarnos y prepararnos para el cielo. La mayoría de los hombres esperan ir al cielo cuando mueran, pero pocos, se puede temer, se toman el trabajo de considerar si disfrutarían del cielo si llegaran allí.
El cielo es esencialmente un lugar santo, sus habitantes son todos santos, sus ocupaciones son todas santas. Para ser verdaderamente feliz en el cielo, está claro que debemos estar algo entrenados y preparados para el cielo mientras estamos en la tierra. La noción de un purgatorio después de la muerte, que convertirá a los pecadores en santos, es una invención mentirosa de los hombres, y no se enseña en la Biblia. Debemos ser santos antes de morir, si hemos de ser santos después en la gloria. La idea favorita de muchos, de que los moribundos necesitan solo absolución y perdón de pecados para prepararse para su gran cambio, es una profunda ilusión. Necesitamos la obra del Espíritu Santo así como la obra de Cristo, necesitamos la renovación del corazón así como la sangre expiatoria, necesitamos ser santificados así como ser justificados. Es común escuchar a las personas decir en sus lechos de muerte, solo quiero que el Señor me perdone mis pecados, y me lleve al descanso. Pero aquellos que dicen tales cosas olvidan que el descanso del cielo sería absolutamente inútil si no tuviéramos un corazón para disfrutarlo. ¿Qué podría hacer un hombre no santificado en el cielo, si por alguna casualidad llegara allí? Que se considere y responda a esa pregunta. Ningún hombre puede ser verdaderamente feliz en un lugar donde no está en su elemento, y donde todo a su alrededor no es congenial a sus gustos, hábitos y carácter. Cuando un águila sea feliz en una jaula de hierro, cuando una oveja sea feliz en el agua, cuando una lechuza sea feliz bajo el sol del mediodía, cuando un pez sea feliz en tierra seca, entonces, y solo entonces, admitiré que un hombre no santificado podría ser feliz en el cielo. Presento estas 12 proposiciones sobre la santificación con una firme convicción de que son verdaderas, y pido a todos los que lean estas páginas que las ponderen bien. Cada una de ellas podría ser ampliada y tratada más a fondo, y todas merecen una reflexión y consideración privadas. Algunas de ellas pueden ser disputadas y contradichas, pero dudo que alguna de ellas pueda ser refutada o demostrada como falsa. Solo pido una audiencia justa e imparcial para ellas. Creo en mi conciencia que es probable que ayuden a las personas a alcanzar una visión clara de la santificación. 2. Ahora procedo a abordar el segundo punto que propuse considerar. Ese punto es la evidencia visible de la santificación. En una palabra, ¿cuáles son las señales visibles de un hombre santificado? ¿Qué podemos esperar ver en él? Este es un campo muy amplio y difícil de nuestro tema. Es amplio porque requiere mencionar muchos detalles que no pueden ser tratados completamente en los límites de un documento como este. Es difícil porque no puede ser tratado sin causar algún tipo de ofensa. Pero a riesgo de todo, la verdad debe ser dicha, y hay algún tipo de verdad que especialmente requiere ser dicha en la actualidad. 1. La verdadera santificación, entonces, no consiste en hablar de religión. Este es un punto que nunca debe olvidarse. El vasto aumento de la educación y la predicación en estos últimos tiempos hace absolutamente necesario levantar una voz de advertencia. Las personas oyen tanto sobre la verdad del Evangelio que adquieren una familiaridad impía con sus palabras y frases, y a veces hablan con tanta fluidez sobre sus doctrinas que podrías pensar que son verdaderos cristianos. De hecho, es repugnante y asqueroso escuchar el lenguaje frío y frívolo que muchos derraman sobre la conversión, el Salvador, el Evangelio, encontrar paz, la gracia gratuita y similares, mientras están notoriamente sirviendo al pecado o viviendo para el mundo. Podemos dudar de que tal discurso es abominable a los ojos de Dios, y es poco mejor que maldecir, jurar y tomar el nombre de Dios en vano. La lengua no es el único miembro que Cristo nos manda dedicar a su servicio. Dios no quiere que su pueblo sea simplemente barriles vacíos, metal sonante y címbalos que resuenan. Debemos ser santificados, no solo en palabra y en lengua, sino en obra y en verdad. Primera de Juan 3:18. 2. La verdadera santificación no consiste en sentimientos religiosos temporales. Este también es un punto sobre el que se necesita mucho una advertencia. Los servicios misioneros y las reuniones de avivamiento están atrayendo gran atención en todas partes del país y produciendo una gran sensación. La Iglesia de Inglaterra parece haber tomado un nuevo aliento de vida y exhibe una nueva actividad, y debemos agradecer a Dios por ello. Pero estas cosas tienen sus peligros asociados, así como sus ventajas. Donde se siembra trigo, el diablo está seguro de sembrar cizaña. Muchos, se puede temer, parecen conmovidos y tocados y agitados bajo la predicación del Evangelio, mientras que en realidad sus corazones no han cambiado en absoluto. Una especie de excitación animal por el contagio de ver a otros llorar, regocijarse o afectarse, es el verdadero relato de su caso. Sus heridas son solo superficiales, y la paz que dicen sentir es también superficial. Al igual que los oyentes de terreno pedregoso, ellos reciben la palabra con gozo, Mateo 13:20, pero después de un tiempo caen, regresan al mundo y son más duros y peores que antes. Al igual que la calabaza de Jonás, surgen repentinamente en una noche y perecen en una noche. Que estas cosas no se olviden. Cuidemos en estos días de sanar las heridas ligeramente y de clamar, paz, paz, cuando no hay paz. Instemos a cada uno que muestra un nuevo interés en la religión a conformarse con nada menos que la profunda, sólida y santificadora obra del Espíritu Santo. La reacción, después de una falsa excitación religiosa, es una enfermedad del alma muy mortal. Cuando el diablo solo es expulsado temporalmente de un hombre en el calor de un avivamiento, y poco a poco regresa a su casa, el estado final se vuelve peor que el primero. Mejor comenzar más lentamente y luego continuar en la palabra firmemente, que comenzar apresuradamente, sin contar el costo, y luego mirar hacia atrás, como la esposa de Lot, y regresar al mundo.
Declaro que no conozco un estado del alma más peligroso que imaginar que hemos nacido de nuevo y somos santificados por el Espíritu Santo, solo porque hemos recogido algunos sentimientos religiosos. 3. La verdadera santificación no consiste en formalismo externo y devoción externa. Esta es una enorme ilusión, pero desgraciadamente muy común. Miles parecen imaginar que la verdadera santidad se ve en una cantidad excesiva de religión corporal, en la asistencia constante a los servicios de la iglesia, la recepción de la cena del Señor y la observancia de ayunos y días de santos, en múltiples inclinaciones y gestos y posturas durante el culto público, en austeridades autoimpuestas y pequeños autosacrificios, en el uso de vestimentas peculiares y la utilización de imágenes y cruces. Admito libremente que algunas personas adoptan estas cosas por motivos de conciencia, y realmente creen que ayudan a sus almas. Pero temo que en muchos casos esta religiosidad externa se hace un sustituto de la santidad interior, y estoy bastante seguro de que queda completamente corta en cuanto a la santificación del corazón. Sobre todo, cuando veo que muchos seguidores de este estilo externo, sensorial y formal de cristianismo están absortos en la mundanidad y se lanzan de cabeza a sus pompas y vanidades, sin vergüenza, siento que hay necesidad de hablar con toda claridad sobre el tema. Puede haber una inmensa cantidad de servicio corporal, mientras no haya una pizca de verdadera santificación. 4. La santificación no consiste en retirarse de nuestro lugar en la vida y en la renuncia a nuestros deberes sociales. En todas las épocas ha sido una trampa para muchos adoptar esta línea en la búsqueda de la santidad. Cientos de ermitaños se han enterrado en algún desierto, y miles de hombres y mujeres se han encerrado dentro de los muros de monasterios y conventos, bajo la vana idea de que al hacer esto escaparían del pecado y se volverían eminentemente santos. Han olvidado que ningún cerrojo y ninguna barra pueden mantener fuera al diablo, y que, a donde quiera que vayamos, llevamos esa raíz de todo mal, nuestros propios corazones. Convertirse en monje o monja, o unirse a una casa de la misericordia, no es el camino elevado hacia la santificación. La verdadera santidad no hace que un cristiano evite las dificultades, sino que las enfrente y las supere. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia no es una mera planta de invernadero, que solo puede prosperar bajo refugio, sino una cosa fuerte y robusta que puede florecer en cada relación de la vida. Es cumplir con nuestro deber en ese estado al que Dios nos ha llamado, como sal en medio de la corrupción, y luz en medio de la oscuridad, lo cual es un elemento primordial en la santificación. No es el hombre que se oculta en una cueva, sino el hombre que glorifica a Dios como maestro o siervo, padre o hijo, en la familia y en la calle, en los negocios y en el comercio. ¿Quién es el tipo escritural de un hombre santificado? Nuestro maestro mismo dijo en su última oración, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. 5. La santificación no consiste en la realización ocasional de acciones correctas. Es el trabajo habitual de un nuevo principio celestial interior, que atraviesa toda la conducta diaria de una persona, tanto en las grandes cosas como en las pequeñas. Su asiento está en el corazón, y al igual que el corazón en el cuerpo, tiene una influencia regular en cada parte del carácter. No es como una bomba, que solo expulsa agua cuando se le trabaja desde afuera, sino como una fuente perpetua, de la cual fluye un arroyo de manera espontánea y natural. Incluso Herodes, cuando escuchó a Juan el Bautista, hizo muchas cosas, mientras su corazón estaba completamente equivocado a los ojos de Dios. Marcos 6:20, de igual manera, hay muchos en la actualidad que parecen tener ataques espasmódicos de bondad, como se dice, y hacen muchas cosas correctas bajo la influencia de enfermedad, aflicción, muerte en la familia, calamidades públicas, o un repentino remordimiento de conciencia. Sin embargo, todo el tiempo cualquier observador inteligente puede ver claramente que no están convertidos y que no saben nada de santificación. Un verdadero santo, como Ezequías, será de todo corazón. Él contará los mandamientos de Dios acerca de todas las cosas como justos, y odiará todo camino falso. Segunda de Crónicas 31:21, Salmo 119:104. 6. La verdadera santificación se manifestará en un respeto habitual por la ley de Dios, y en un esfuerzo habitual por vivir en obediencia a ella como la regla de vida. No hay mayor error que suponer que un cristiano no tiene nada que ver con la ley y los 10 mandamientos, porque no puede ser justificado por su cumplimiento. El mismo Espíritu Santo que convence al creyente de pecado por la ley, y lo conduce a Cristo para la justificación, siempre lo llevará a un uso espiritual de la ley, como una guía amigable, en la búsqueda de la santificación. Nuestro Señor Jesucristo nunca menospreció los 10 mandamientos, al contrario, en su primer discurso público, el Sermón del Monte, los explicó y mostró la naturaleza exigente de sus requisitos. San Pablo nunca menospreció la ley, al contrario, dice, la ley es buena, si uno la usa lícitamente, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, Primera de Timoteo 1:8, Romanos 7:22. Aquel que pretende ser un santo, mientras se burla de los 10 mandamientos, y no piensa nada de la mentira, la hipocresía, el fraude, el mal genio, la calumnia, la embriaguez y la transgresión del 7º mandamiento, está bajo una ilusión temible. Le será difícil demostrar que es un santo en el último día. 7. La verdadera santificación se manifestará en un esfuerzo habitual por hacer la voluntad de Cristo, y vivir según sus preceptos prácticos. Estos preceptos se encuentran dispersos por todos los 4 evangelios, y especialmente en el Sermón del Monte.
Aquel que supone que fueron pronunciados sin la intención de promover la santidad, y que un cristiano no debe atender a ellos en su vida diaria, es realmente poco mejor que un lunático, y en cualquier caso es una persona groseramente ignorante. Al escuchar a algunos hombres hablar y leer algunos escritos, uno podría imaginar que nuestro bendito Señor, cuando estuvo en la tierra, nunca enseñó nada más que doctrina, y dejó los deberes prácticos para que otros los enseñaran. El conocimiento más mínimo de los 4 evangelios debería decirnos que esto es un completo error. Lo que sus discípulos deben ser y hacer se presenta continuamente en las enseñanzas de nuestro Señor. Un hombre verdaderamente santificado nunca olvidará esto. Sirve a un maestro que dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Juan 15:14. 8. La verdadera santificación se manifestará en un deseo habitual de vivir de acuerdo con el estándar que San Pablo presenta a las iglesias en sus escritos. Ese estándar se encuentra en los capítulos finales de casi todas sus epístolas. La idea común de muchas personas de que los escritos de San Pablo están llenos de nada más que declaraciones doctrinales y temas controversiales, justificación, elección, predestinación, profecía, y similares, es una completa ilusión y una prueba melancólica de la ignorancia de las escrituras que prevalece en estos últimos tiempos. Desafío a cualquiera a leer los escritos de San Pablo cuidadosamente sin encontrar en ellos una gran cantidad de instrucciones prácticas claras sobre el deber cristiano en cada relación de la vida y sobre nuestros hábitos diarios, temperamento y comportamiento hacia los demás. Estas instrucciones fueron escritas por inspiración de Dios para la guía perpetua de los cristianos profesantes. Quien no atiende a ellas puede posiblemente pasar como miembro de una iglesia o capilla, pero ciertamente no es lo que la Biblia llama un hombre santificado. 9. La verdadera santificación se manifestará en una atención habitual a las gracias activas que nuestro Señor ejemplificó tan bellamente, y especialmente a la gracia de la caridad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Juan 13:34 y 35. Un hombre santificado intentará hacer el bien en el mundo, y disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad de todos a su alrededor. Se esforzará por ser como su maestro, lleno de bondad y amor hacia todos, y esto no solo en palabras, llamando a las personas queridas, sino a través de hechos y acciones y trabajos de autonegación, según tenga oportunidad. El cristiano egoísta, que se envuelve en su propia concepción de conocimiento superior, y parece no preocuparse si los demás se hunden o nadan, si van al cielo o al infierno, siempre y cuando él camine a la iglesia o capilla en su mejor ropa dominical, y sea llamado un miembro sólido, tal hombre no sabe nada de santificación. Puede que se considere un santo en la tierra, pero no lo será en el cielo. Cristo nunca será hallado como el salvador de aquellos que no conocen nada de seguir su ejemplo. La fe salvadora y la verdadera gracia de conversión siempre producirán alguna conformidad a la imagen de Jesús. Colosenses 3:10. 10. La verdadera santificación, por último, se manifestará en una atención habitual a las gracias pasivas del cristianismo. Cuando hablo de gracias pasivas, me refiero a aquellas gracias que se muestran especialmente en la sumisión a la voluntad de Dios y en soportar y soportar hacia los demás. Pocas personas, quizás, a menos que hayan examinado el punto, tienen idea de cuánto se dice acerca de estas gracias en el Nuevo Testamento y cuán importante lugar parecen llenar. Este es el punto especial en el que San Pedro hace hincapié al recomendar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a nuestra atención. Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Quien no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, siendo injuriado, no respondía con injurias, padeciendo, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:21 al 23. Este es el único aspecto de profesión que la oración del Señor nos requiere hacer: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y el único punto que se comenta al final de la oración. Este es el punto que ocupa 1/3 de la lista de los frutos del Espíritu, suministrada por San Pablo. Se nombran 9, y 3 de estos, paciencia, dulzura y mansedumbre, son indudablemente gracias pasivas. Gálatas 5:22 y 23. Debo decir claramente que no creo que este tema sea suficientemente considerado por los cristianos. Las gracias pasivas son, sin duda, más difíciles de alcanzar que las activas, pero son precisamente las gracias que tienen la mayor influencia en el mundo. De una cosa estoy muy seguro, es una tontería pretender tener santificación a menos que sigamos la mansedumbre, dulzura, paciencia y perdón de las cuales la Biblia habla tanto. Las personas que habitualmente ceden a los temperamentos irascibles y cruzados en la vida diaria, y son constantemente mordaces con sus lenguas, y desagradables para todos a su alrededor, personas vengativas, rencorosas, maliciosas, de las cuales, lamentablemente, el mundo está demasiado lleno, todas estas conocen poco, como deberían conocer, sobre santificación. Tales son las marcas visibles de un hombre santificado. No digo que todas ellas se vean igualmente en todos los hijos de Dios. Admiro libremente que en los mejores no se exhiben de manera plena y perfecta. Pero si digo con confianza que las cosas de las que he estado hablando son las marcas escriturales de la santificación, y aquellos que no conocen nada de ellas pueden dudar bien si tienen alguna gracia en absoluto. Lo que otros puedan decir, nunca me apartaré de decir que la verdadera santificación es algo que se puede ver, y que las marcas que he tratado de esbozar son más o menos las marcas de un hombre santificado.
3. Ahora propongo considerar, por último, la distinción entre justificación y santificación. ¿En qué coinciden y en qué difieren? Esta rama de nuestro tema es de gran importancia, aunque temo que no parecerá así para todos mis lectores. La trataré brevemente, pero no me atrevo a omitirla por completo. Demasiados tienden a ver solo la superficie de las cosas en la religión y a considerar las sutiles distinciones en la teología como cuestiones de palabras y nombres que tienen poco valor real. Pero advierto a todos los que están serios acerca de sus almas que el malestar que surge de no distinguir lo que difiere en la doctrina cristiana es muy grande, y les aconsejo especialmente, si aman la paz, que busquen claras ideas sobre el asunto que nos ocupa. La justificación y la santificación son dos cosas distintas que debemos recordar siempre. Sin embargo, hay puntos en los que coinciden y puntos en los que difieren. Tratemos de averiguar cuáles son. ¿En qué, entonces, son semejantes la justificación y la santificación? A. Ambos proceden originalmente de la gracia libre de Dios. Es solo por su don que los creyentes son justificados o santificados en absoluto. B. Ambos son parte de esa gran obra de salvación que Cristo, en el pacto eterno, ha emprendido en nombre de su pueblo. Cristo es la fuente de vida, de la cual fluyen tanto el perdón como la santidad. La raíz de cada uno es Cristo. C. Ambos se encuentran en las mismas personas. Aquellos que son justificados siempre están santificados, y aquellos que son santificados siempre están justificados. Dios los ha unido, y no pueden separarse. D. Ambos comienzan al mismo tiempo. En el momento en que una persona comienza a ser una persona justificada, también comienza a ser una persona santificada. Puede que no lo sienta, pero es un hecho. E. Ambos son igualmente necesarios para la salvación. Nadie ha llegado al cielo sin un corazón renovado así como perdón, sin la gracia del Espíritu así como la sangre de Cristo, sin una preparación para la gloria eterna así como un título. Uno es tan necesario como el otro. Esos son los puntos en los que la justificación y la santificación coinciden. Ahora invirtamos el cuadro y veamos en qué difieren. A. La justificación es el reconocimiento y la consideración de un hombre como justo por causa de otro, es decir, Jesucristo el Señor. La santificación es el acto real de hacer a un hombre interiormente justo, aunque sea en un grado muy débil. B. La justicia que tenemos por nuestra justificación no es nuestra propia justicia, sino la justicia perfecta y eterna de nuestro gran mediador Cristo, imputada a nosotros y hecha nuestra por la fe. La justicia que tenemos por la santificación es nuestra propia justicia, impartida, inherente y realizada en nosotros por el Espíritu Santo, pero mezclada con mucha debilidad e imperfección. C. En la justificación, nuestras propias obras no tienen lugar en absoluto, y la simple fe en Cristo es lo único necesario. En la santificación, nuestras propias obras son de gran importancia y Dios nos manda luchar, vigilar, orar, esforzarnos y trabajar. D. La justificación es una obra terminada y completa, y un hombre está perfectamente justificado en el momento en que cree. La santificación es una obra imperfecta, comparativamente, y nunca será perfeccionada hasta que lleguemos al cielo. E. La justificación no admite crecimiento o aumento, un hombre está tan justificado en la hora en que llega a Cristo por fe como lo estará por toda la eternidad. La santificación es eminentemente una obra progresiva, y admite crecimiento y expansión continua mientras una persona viva. F. La justificación tiene una referencia especial a nuestras personas, nuestro estado ante los ojos de Dios, y nuestra liberación de la culpa. La santificación tiene una referencia especial a nuestra naturaleza y la renovación moral de nuestros corazones. G. La justificación nos da nuestro título al cielo y la audacia para entrar en él. La santificación nos da nuestra preparación para el cielo y nos prepara para disfrutarlo cuando residamos allí. H. La justificación es el acto de Dios sobre nosotros y no es fácilmente discernida por los demás. La santificación es la obra de Dios dentro de nosotros y no puede ser oculta en su manifestación exterior a los ojos de los hombres. Recomiendo estas distinciones a la atención de todos mis lectores y les pido que las ponderen bien. Estoy convencido de que una gran causa de la oscuridad y los sentimientos incómodos de muchas personas bien intencionadas en asuntos de religión es su hábito de confundir y no distinguir entre justificación y santificación. Nunca se puede insistir demasiado en que son dos cosas separadas. Sin duda, no se pueden dividir, y todo el que participa de una es participante de ambas. Pero nunca deben confundirse, y nunca debe olvidarse la distinción entre ellas. Solo me queda ahora concluir este tema con unas pocas palabras de aplicación práctica. La naturaleza y las marcas visibles de la santificación se han presentado ante nosotros. ¿Qué reflexiones prácticas debe suscitar todo esto en nuestras mentes? 1. En primer lugar, despertemos todos a la conciencia del estado peligroso de muchos cristianos que profesan su fe. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santificación no hay salvación. Hebreos 12:14, qué enorme cantidad de religión llamada así es perfectamente inútil. Qué inmensa proporción de asistentes a la iglesia y a la capilla están en el camino ancho que lleva a la destrucción. El pensamiento es aterrador, aplastante y abrumador. Que los predicadores y maestros abran los ojos y se den cuenta de la condición de las almas a su alrededor. O, que se pudiera persuadir a las personas para que escapen de la ira venidera. Si las almas no santificadas pudieran ser salvas e ir al cielo, la Biblia no sería cierta. Pero la Biblia es verdadera y no puede mentir. ¿Cuál será el final?
2. En segundo lugar, aseguremos el estado de nuestra propia condición y nunca descansemos hasta sentir y saber que estamos santificados nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros gustos, elecciones, inclinaciones y preferencias? Esta es la gran pregunta de prueba. Importa poco lo que deseamos, esperamos o deseamos ser antes de morir. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos santificados o no? Si no es así, la culpa es toda nuestra. 3. En tercer lugar, si deseamos ser santificados, nuestro camino es claro y evidente, debemos comenzar con Cristo. Debemos acudir a Él como pecadores, sin otro recurso que el de nuestra necesidad absoluta, y entregar nuestras almas a Él por fe, para obtener paz y reconciliación con Dios. Debemos colocarnos en sus manos, como en las de un buen médico, y clamar a Él por misericordia y gracia. No debemos esperar traer nada con nosotros como recomendación. El primer paso hacia la santificación, al igual que hacia la justificación, es venir con fe a Cristo. Primero debemos vivir y luego trabajar. 4. En cuarto lugar, si deseamos crecer en santidad y ser más santificados, debemos continuar como comenzamos, y hacer nuevas aplicaciones a Cristo constantemente. Él es la cabeza de la cual cada miembro debe ser provisto. Efesios 4:16. Vivir la vida de fe diaria en el Hijo de Dios y extraer diariamente de su plenitud la gracia y fortaleza prometidas que Él ha reservado para su pueblo, este es el gran secreto de la santificación progresiva. Los creyentes que parecen estancados generalmente están descuidando la comunión estrecha con Jesús y así entristeciendo al Espíritu. Aquel que oró, santifícalos, la última noche antes de su crucifixión, está infinitamente dispuesto a ayudar a todos los que por fe se acerquen a Él en busca de ayuda y deseen ser más santos. 5. En quinto lugar, no esperemos demasiado de nuestros propios corazones aquí abajo. En nuestro mejor momento encontraremos en nosotros mismos causas diarias para la humillación y descubriremos que somos deudores necesitados de misericordia y gracia cada hora. Cuanta más luz tengamos, más veremos nuestra propia imperfección. Pecadores éramos cuando comenzamos, pecadores nos encontraremos mientras continuamos, renovados, perdonados, justificados, pero pecadores hasta el último momento. Nuestra perfección absoluta aún está por venir, y la expectativa de ella es una razón por la que debemos anhelar el cielo. 6. Finalmente, nunca nos avergoncemos de hacer gran énfasis en la santificación y de contender por un alto estándar de santidad. Mientras algunos se conforman con un grado miserablemente bajo de logro, y otros no se avergüenzan de vivir sin ninguna santidad, contentos con una mera rutina de asistir a la iglesia y la capilla, pero sin avanzar, como un caballo en un molino, mantengámonos firmes en los caminos antiguos, busquemos la santidad eminente para nosotros mismos y recomendémosla audazmente a otros. Este es el único camino para ser verdaderamente felices. Estemos convencidos, sea lo que otros puedan decir, de que la santidad es felicidad, y que el hombre que atraviesa la vida con mayor comodidad es el hombre santificado. No cabe duda de que hay algunos cristianos verdaderos que, debido a mala salud, pruebas familiares u otras causas secretas, disfrutan de poco consuelo sensible y van lamentándose todos sus días en el camino hacia el cielo. Pero estos son casos excepcionales. Como regla general, en el largo recorrido de la vida, se encontrará que las personas santificadas son las más felices en la tierra. Tienen consuelos sólidos que el mundo no puede dar ni quitar. Los caminos de la sabiduría son caminos de agradabilidad. Gran paz tienen los que aman tu ley. Lo dijo aquel que no puede mentir, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero también está escrito, no hay paz para los impíos. Proverbios 3:17, Salmo 119:165, Mateo 11:30, Isaías 48:22.